Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos setas de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptosería, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela. Que te trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas. Bueno, grises, terminos cofre para todos. Perdón las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 333 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio? Bien, por suerte, bien, cansado. Me alegro, ¿puede empezar las clases? Sí. A mí me toca la semana que viene empezar, pero por lo menos esta semana la termino con una muy buena noticia, porque me enteré que salvé con 7 el examen de introducción a la epistemología, lo que significa que Pones un nido de pedos de fondo. Nada, terminé las materias del primer año de facultad. Así que me siento muy contento respecto a eso. Ahora solo quedan 3 años más. Sí, señor, solo quedan 3 años más. Quedan 6 semestres más. Ahora, años, eso ya es otra cosa. Profesor, ¿cómo le hizo empezar el tercero liceo? Bien. ¿Sí? Bien, sí. Hasta ahora los profesores que conocí han sido bastante buenos. Tipo Los nuevos, sí conocí 3. Bueno, uno yo lo conocía porque lo tuve en una clase extracurricular. Bien. Y después los otros 2. Cosa rara, mi profesora de historia que es una señora como de 40 y pico, 40 y poco. O sea, no mucho más grande que yo. Que le gusta el K-pop. Está bien. No digo que esté mal, digo que es una cosa poco usual. No tengo idea, pero ¿sabés que hoy leí que el K-pop fue creado en Corea del Sur para pagar una deuda con el Fondo Monetario Internacional? Me extraña. No, tampoco está idea. Y además es horrible cómo tienen los cantantes y eso. Ah, no, sí, es una esclavitud horrible, espantosa que hacen pobres muchachos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como habrán visto, vamos a hablar con estudiantes de la Facultad de Ciencias sobre la escuela de verano de introducción a la ciencia antártica de la Facultad de Ciencias. Quiero ver la sigla. Antártico. Escuela Evia. Shinji, metete a Levia. Sí, Escuela de Verano de Introducción a la Investigación. Shinji, metete a Levia. Escuela de Verano de Introducción a la Investigación Antártica, EVIA. Y también nos va a acompañar Sole, de Bardo Científico y de su podcast, un podcast de ciencia, para hacerles preguntas científicas a ellos, así que disfruten Link ahora en la después de ese programa. Ustedes ya saben para encontrar un podcast de ciencia. Ahora sí, profesor, las vías de comunicación. ¿Cuál es nuestro iVoox? El iVoox es Perdidos en el Éter
perdidoselect.vivox.com. Perfecto. ¿Mail? El mail es perdidoselect@gmail.com. Exacto. ¿Twitter? Twitter es perdidoselect, @perdidoselect. Sí, señor. ¿Facebook? Radio Ether. Facebook.com Sí. ¿Instagram? Instagram es perdidoselect. Perfecta mundo. Y nos encuentran en un montón de redes sociales para podcast como YouTube, Stitcher, Speaker, todos los Spreaker, Cricker, Google Play Podcast, Apple Podcast. Ahí tenemos a Ley haciendo ruidos con una caja. Top. Y un montón de lugares más. El blog por el momento no está disponible la URL corta, así que nos encuentran en perdidoselect.blogspot.com, pero si buscan Perdidos en el Éter nos van a encontrar en cualquier lado. Lea. Esta vez sí podemos escuchar un mensaje de Pablo que lo mandó por Instagram de voz. Resulta que parece que los mensajes de Instagram se autodestruyen y por eso no me va. Lo grabé enseguida de que llegó, así que lo escuchamos ahora. Hola chicos de Perdidos en el Éter, la verdad que fue muy buena la reseña de Voltron. Fue uno de los primeros juguetes que tuve y la verdad que es increíble ver todo lo que pasó, todo lo que evolucionó la nueva serie. Acá estoy esperando con ansias el programa sobre, ¿cómo se llama? Sobre la Antártida que van a hacer los chicos de un poco de ciencia. Y bueno, nada, un abrazo gigante y nada, muchísimas gracias por hacer lo que hacen. Muchas gracias, Pablo, por tu mensaje. Se agradece muchísimo que nos escuches y que estés atento a nosotros y nos cuentes todo. La gata te agradece también. Así. Leemos algunos mensajes, profesor, ¿te parece? ¿Qué tenemos por acá? Una gata. Se llama La Gata. Bernard en el episodio 131. Que es el que hicimos antes del de Voltron, el de Titanes. Vos estuviste al principio. Sí. Muy buen programa, como siempre. Muchas gracias. Sí que fastidia un poco cuando habláis a la vez, pero... sí que fastidia un poco cuando habláis a la vez, pero ahora sí esto es muy disfrutable. Bueno, lo que pasa es que éramos 3 personas por Skype sin vernos la cara. Con gatos en el fondo. Y a veces te pisás un poco. Así el primer episodio también me dejó frío, pero luego va cogiendo ritmo. La serie me encantó. Un abrazo desde Valencia, España. Otro abrazo para vos, Bernard, y es la primera vez que nos escribís, creo. Sí. Saludos y gracias por escucharnos. Profesor Caban nos dice también sobre Titans, al fin, un más que esperado regreso, sobre todo para los que no vimos Aquaman y estamos esperando verla para escuchar el programa correspondiente. Debo decir que es una serie que no me enamoró, pero me gustó mucho, y si hubiera tenido el dato del After Credits, que me voló la cabeza, agradezco a la reseña por eso, hubiera terminado mucho más arriba. Luego de disfrutar de dicha escena, la serie sumó muchísimos puntos. Así, para que ahora está lloviendo, se escuchan algo en el fondo. hay tormenta. Lluvia. Pero vamos a escuchar los gatos. ¿Y un mensaje más antes de ir con el segmento central del programa? Bien, César en el episodio 310 de Harlan Ellison. El chico y su perro la encontré en YouTube. Sí, dice la cogí, ese pañuelo. Hace un par de años. Menudo final que se gastaba la película. Por cierto, yo me volví fan de su programa y trataré de escucharlos todos. ¿Qué influx de gente nueva? Buenísimo, sí, me encanta. Y de España, aparentemente. Gracias, César. Bienvenido. ¿Cómo entra gente de España, sí? Sí, genial. A mí me parece bienvenido. No me estoy quejando. Bienvenido a escucharnos. Espero que te gusten los otros programas. Algunos de los más viejos capaz que no están tan buenos, que veremos qué pasa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que eligieron nuestros invitados. Después nos van a contar por qué. Empezamos con el señor Ed Sheeran, que estuvo hace poco por acá en Uruguay, haciendo Photograph. Perdidos en el Éter. ¡Ciencia! El espacio, la frontera final. Pero por ahora no podemos viajar al espacio, así que les presentamos crónicas de viaje por diversos rincones de la Tierra. El Congo, Haití, Suecia, Punta Rieles. Earth Trek, la frontera a la que podemos aspirar. Sección declarada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como 100% libre de Julio Alonso. Bien, como les prometíamos, estamos acá con nuestros invitados. Escuchábamos Photograph de Ed Sheeran, que ahora nos van a contar por qué eligieron ese tema. Le doy la bienvenida a Irene Ferreiro, estudiante de Ciencias Biológicas, especializada en Biología Molecular. Hola. Y a Ismael Acosta, de Ciencias de la Tierra, Geología y Micropaleontología.
¿Qué tal? Exacto, los dos son estudiantes de cuarto de la licenciatura en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Y tenemos a una de nuestras químicas de cabecera, que es Soledad Machado. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, bien, ¿vos? Bien, muchas gracias. El profesor también está acá, lastrando una trufa de chocolate. Me agarraste en el peor momento posible. Sí. ¿Fuiste a ver a Sheeran? Sí, fui a ver a Ed Sheeran. Me encanta su música y me encanta él como músico, cómo compone las canciones para después subirse a un escenario él solo y haciendo todas las voces, todos los instrumentos. Sí, es él, la guitarra, los pedales, tranquilo. Exacto. Entonces me encanta y fui a verlo. Yo no lo tengo mucho, conozco este tema y uno más, creo. Y lo vi en Game of Thrones. El que me traerías el otro día. Claro, pues sí conozco. Y cuando hizo de soldado Lannister, al que no tenía era el muñeco de The Passenger que vino con él. Que parece que hay gente que sí lo conoce, se lo encontraron por ahí, ¿viste? Mucho gusto. Encantado. Sí conozco un tema de él, pues pasaron un tema y era tipo, ahí está. O como le decía la de Monte Carlo, la agrupación de Passenger. Es un solo señor. The Passenger son otros. Era YouTube con amigos. Pero tiene pinta de haber estado lindo el show. Sí, estuvo menos muy para bueno. que, obviamente, el que le guste. ¿Y elegiste el tema por algo en particular o tipo, fui a ver a China y estoy copada? Fue así, en realidad me gustan muchas canciones de él y ese día estuve escuchando esa canción una y otra vez y justo él me dijo, ay, para poner una canción y dije, tiene que ser esta. Bueno, como les comentábamos, ellos fueron parte de la Escuela de Verano de Introducción a la Ciencia Antártica. Perdón, me tranco con palabras. Ahora puedo decir inconmensurabilidad. Gracias a como llama a Kuhn. Inconmensurabilidad. Porque lo tuve que repetir varias veces mientras estudiaba para el examen de epistemología, que no sé si salvé todo. Inconmensurabilidad. Pero cuando esto salga tenés que hacer un insert y decir si salvaste o no salvaste. A ver, necesitamos Todavía no lo sé. Esto sale esta semana no, la que viene, y todavía no me han dicho. Timey wimey. Y tienen tiempo hasta el próximo periodo. Queda un programa de 6 segundos de pasar el examen. Sí, si lo paso, terminé primero. ¡Yeah! Es lo único que me queda del ciclo inicial, introductorio. Obviamente de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, como decíamos, que se hace desde el 2014, fue el primer viaje, pero empezó en 2013 toda la gestión por el ex decano de la facultad, Juan Cristina. Viajaron en el 2014, 2016 y ustedes que fueron ahora en 2019, que lo hacen en colaboración con el Instituto Antártico Uruguayo. Estuvieron 12 días ahí. Sí, en realidad hubo 2 días de escalas en Punta Arena, en Chile, y 10 días en la Antártida misma. Bien, perfecto. Es la única iniciativa de este tipo que lleva estudiantes de grado a la Antártida, eso es importantísimo. En el mundo. Del mundo. En el mundo. Fueron a la base científica antártica Artigas, que está en la isla Rey Jorge, del archipiélago de la Shetland del Sur. Entre otras cosas, montaron el primer laboratorio de biología molecular in situ en la Antártida, uruguayo, ¿no? Donde pudieron hacer los análisis en el lugar por primera vez de lo que va de la Academia Uruguaya, que imagino que nos van a contar cuán importante fue eso. En cualquier momento que tengas alguna cosa que aportar, Sole, dale, me traje algunas preguntitas preparadas. Sí, yo estuve con Francheto. Sí, con Así que vamos, por lo que ¿El niño Pasto? El niño Pasto estaba pensando que van a salir medio juntos estos episodios, entonces algunas cosas ya las tengo, pero en realidad ellos son los protagonistas y mis comentarios van a ser todos sobre las Spice Girls, Netflix y cosas por el estilo. No empecemos de vuelta con Spice Girls, porque el episodio de año... Bien. ¿Cómo es el proceso que hay para postularse, para que te elijan? Y en particular, y como hablábamos hace un rato, Irene, vos entraste a la facultad, hablaste con una científica antártica y dijiste, quiero hacer esto, así que llevas 4 años preparándote. Sí, fue así mismo. En el ciclo introductorio de la facultad había un momento en el que nos dividían en grupos para hablar con diferentes docentes y ver qué era lo que estaban haciendo. Y a mí me tocó con Susana Castro, que es una investigadora que se basa en microbiología, que fue profesora de las 2 escuelas anteriores a la nuestra, y nos contó qué era lo que se hacía ahí y que existía la posibilidad de ir como estudiante de grado, y yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Tampoco sabía que había ciencia en la Antártida hecha por uruguayos, digamos, investigación por uruguayos, y mi idea siempre fue enfocarme a eso.
Y de a poco fui encontrando mi lugar, me di cuenta de que me gustaba la biología molecular, los virus, y apareció la posibilidad de hacer el curso de la escuela, que es un curso de 6 meses, un curso semestral, que está dentro de la carrera, lo puede tomar cualquier persona que esté haciendo la carrera, y en realidad de todo ciencias, de geología, biología, exacto, todas las diferentes carreras que hay en Facultad de Ciencias. Y después de eso teníamos que dar un examen, aprobarlo, y los que aprobamos el examen nos presentamos a un ciclo de entrevistas motivacionales, con cartas de motivación, etcétera. Después de eso hubo una selección, que fuimos los 16 seleccionados que fuimos a la Antártida, y además tuvimos pruebas físicas y psicológicas porque... ir a la Antártida no es algo fácil, hay que estar bien físicamente porque las condiciones del ambiente son adversas y cambian todo el tiempo, y además psíquicamente porque vas con la misma gente, la vas a ver todos los días y hay que colaborar en la base. Sí. Entonces está. Sí, no puedes salir a fumar, no te podés volver si te embolaste. Claro, no podés enojarte. Claro, entonces está. Por suerte todos estábamos bien psicológicamente, o sea, y viajamos todos. Hay todo un compromiso con lo que tiene que ver con el día a día en la base. Con la convivencia. Claro, por ejemplo, los turnos para los baños, o mantener limpio, digamos, las habitaciones, poner la mesa para un grupo bastante grande de personas. Entonces, tiene que ver más con eso, que uno, se da predisposición. Obviamente estás en la Antártida y uno como que tiene esa predisposición, pero esas son las cosas que uno intenta detectar en esas pruebas. Claro, sí, porque podés ser académicamente el tipo más brillante del mundo. Exacto. Y estar... Sí, claro, la colaboración es muy importante y además ahí estás aislado, no te podés ir. Entonces, la idea es ser una persona que tenga tolerancia, que pueda hablar y discutir con los demás sin llegar a mayores, etcétera. Que no genere pleitos. Claro, sí, pues si tus padres te tienen que ir a buscar, tienen que hacer el curso antártico, es complicado, hacer la carrera, bueno. Yo personalmente soy, hijo de esa gestión en 2013 de la primera escuela, porque, yo no tenía idea de qué iba a estudiar después de que terminé el liceo. Había hecho sexto de medicina y me iba a encaminar a hacer medicina, pero me enteré que existía la Facultad de Ciencias por la Escuela Antártica, la primera Escuela Antártica, y fue por eso que decidí anotarme. Eventualmente tenía ganas de ir a la Antártida, obviamente, pero era como más una cuestión de decir, me anoto en ciencias, voy a hacer biología, me gusta la biología y voy a ver hasta dónde me lleva. Y me llevó a cumplir el ciclo y después formar parte de la tercera Escuela Antártida. Bueno, o sea, si los dos tienen un origen secreto en la Tuvieron que pasar el test psicológico y todo, pero... Que hay que ver las manchitas de Rorschach y todo eso. Sí. Y por lo que he escuchado, de solo ver que están, ahí que ya es asombroso el paisaje, todo, se te olvidan un poco las cosas, pero un poco de cordura perdés estando lejos de casa. Entonces, las montañas de la locura, tipo... Sí. Mira, no tanto montañas de la cordura, pero... Sí, tratan de que nadie termine gritando, sí, claro. Yo no estoy encerrado aquí con ustedes están encerrados con sangre en la nieve. No, en realidad, la verdad se armó un grupo re lindo. Se armó un grupo re lindo, no tuvimos problemas entre nosotros, y mismo con los militares, con la dotación que estaba ahí en la base, se armó un ambiente re lindo en el que todos colaborábamos y no hubo problemas. No hubo problema alguno. Buenísimo. Sobre todo, por ejemplo, la dotación, que estaba muy dispuesta a acompañarnos y asesorarnos, sobre todo cuando hacíamos las largas caminatas, incluso se interesaba por lo que nosotros hacíamos, nos hacían Genial. Preguntas sobre lo que estábamos haciendo, incluso a veces nos ayudaban, decían, mirá, yo pasé por acá y recolecté, una roca que te puede interesar, o vi justo un pingüino que capaz que te sirve o algo por el estilo. Sí. Imagino que no va cualquiera de las Fuerzas Armadas ahí, sino que deben encontrar gente que tenga una disposición, sí, claro. No necesariamente investigadores, obviamente, aunque debe haber alguno que tenga algún cruce, pero gente que esté con un interés en el asunto, no cualquiera va ahí. Sí, y obviamente ellos también pasan por todas las pruebas que pasamos nosotros mucho más fuertes, ¿no? Sí. El otro día escuché una entrevista a uno de los tipos que construyó la base
Y entre otras cosas fue el primer uruguayo que hizo un asado en la Antártida. Ese es el mejor título. Ese es el mejor título de tener. Sí. Está el primer uruguayo en hacer un asado en la Antártida, doctor en tiempo. Sí, un profesor mío que es doctor en tiempo y percepción humana. Es buenísimo el título. Se lo inventó porque es de comunicación. No, posta, es de la Universidad Española. La Universidad de Cuba. Doctor en tiempo. Es buenísimo, Es como una vez que hablé con él cuando trabajaba en Sabre, en cosas de viajes, y el título del loco era Senior Safari Coordinator. Buenísimo. Te lo imaginás yendo de Josito Explorador todos los días al laburo de gorrito. Pero para, el profesor gilió en no buscarse un acrónimo que sea WHO. Claro, para ser Doctor Who. Un doctor en tiempo. Bueno, no está funcionando eso. Como hablábamos ahora, después lo echamos un poco, hay 4 líneas de investigación centrales que tiene la escuela, pero ustedes tienen que, dentro de esas líneas, presentar cierta idea de lo que van a trabajar, guiándose, digamos, por esa heurística positiva, como decía la Cato, ¿viste? Ahora soy universitaria, cosas complicadas. ¿Cómo es el proceso que atraviesan los esto después lo tiro para poner créditos? Práctica profesional. ¿Qué etapas cumplen esos proyectos o parte de los proyectos que ustedes hacen desde antes de ir, durante la estadía y ahora que están trabajando, procesando muestras? Bueno, en el caso del módulo donde yo estaba, que es el módulo de ecosistemas antárticos, nosotros ya teníamos como una idea de lo que vamos a hacer en la Antártida, si bien nosotros siempre podíamos proponer cosas. De hecho, la idea es que el estudiante proponga cosas más o menos realizables. Nosotros siempre nos ajustamos a un programa más general que tiene que ver con la campaña global de la escuela, que involucra a todos los estudiantes, principalmente al momento de las salidas de campo, digamos, que desde la base al resto de la isla. Pero sí, la idea es ajustarse a esos programas, si bien uno puede, como ya te digo, proponer cosas. De hecho, uno de los módulos que se enfocó más en eso fue el módulo de invertebrados polares, donde los estudiantes que integraban ese módulo eran básicamente los protagonistas principales de las líneas de investigación, que igual de todas maneras siempre se englobaban en lo que era el marco general del módulo en el que estaban. Y además de eso, de que podíamos aportar y demás, también dependía también de los profesores que iban, en qué se especializaba cada uno. Exacto. Por ejemplo, en mi módulo, los 2 profesores que fueron Gonzalo Moratorio, que es virólogo, y Juan Cristina, el ex decano de la facultad, que también es virólogo. Entonces nos basamos básicamente en virus. Uh-huh. Y que a vos te sirve pila porque es lo que trabajás. Claro, a mí me sirve porque estoy haciendo la tesis en eso, pero igualmente teníamos otro compañero, por ejemplo Franco, que está trabajando con bacterias, pero los virus y bacterias se relacionan mucho y además se usan el mismo tipo de técnicas y todo, entonces en realidad también le servía a él. Bien, perfecto. Alternamos ciencia con cosas pintorescas de ir. Decíamos, es como ir a otro planeta. O sea, sí. Esta sección del programa se llama Earth Trek porque viajamos por lugares, pero hemos tenido reportes de gente, compañeros que han ido al Congo, Haití, yo estuve en Suecia, en Canadá, pero la Antártida, o sea, uno que es un ñoño y es como ir a Hoth o Andoria, parece ir al espacio. ¿Cómo es el trayecto, la primera impresión? ¿Qué pensaban antes? ¿Qué les cambió de idea? ¿Cómo es moverse por ese terreno que, a pesar que sea verano, decíamos que había menos 17 en un momento? Bueno, yo siempre digo que ir a la Antártida es un intermedio entre estar en la Luna o en la superficie de Marte y un invierno en el Cabo Polonio. Por un lado, digo, ¿por qué digo un invierno en Cabo Polonio? Digo, por la parte que implica la familiaridad que tiene el ambiente, que, o sea, no deja de ser una especie de pedacito de Uruguay con las costumbres uruguayas. Mate. Claro, que exacto. De ahí, video.
No pasó nada. ¿Comen bizcocho? ¿Comen bizcocho? Bien. Hay una panadería en la Antártida. No hay una panadería, pero la cocinera de la base hace panes, hace... Yo te iba a decir, es invierno para Boloña, pero con menos faso. Claro. No, está prohibido ahí. O sea, si bien se aplican las leyes uruguayas, digamos, hay algunas que no. Son leyes de convivencia. Ahí no rige. Claro, exacto. Esa justo no. Pero en cuanto al terreno, sí, o sea, es un terreno bastante irregular. O sea, uno se imagina la Antártida y se imagina ese documental de la BBC donde están todos los pingüinos arriba del hielo y ahí tipo... Va tirando a la masita. Ahí está. Si bien, digo, eso es más hacia el continente, como esto es una isla, es la parte más al norte incluso de la Antártida, el terreno es... Sí, de las fotos que he visto es todo más plano, menos No, el hielo. continente es más plano, ¿no? El continente es más plano. Sí. Bueno, sí. O sea, menos montañas de las que te muestran los documentales de Ahí BBC. está. Sí. Es más que nada colina. Eso sí. Y sí, más rocoso. O sea, no es que vas a ir caminando y todo el tiempo vas a estar con nieve o caminando arriba de hielo. Si bien hemos caminado arriba de lugares con nieve y hielo, no era lo más común dentro del trecho en el que caminábamos nosotros. ¿Habían visto nieve antes? No. Sí. O sea, nunca habías visto nieve antes y te vas a la Antártida, Juan. Sí, de hecho, la Antártida, técnicamente hablando, no tiene un suelo propiamente dicho por el tipo de superficie que hay. Se habla principalmente del término superficie, así como se habla de superficie de Marte, bueno, superficie antártica, porque, bueno, lo que serían los cantos rodados que están sobre la superficie no están del todo... No están unidos a una masa continental real. No es una masa unida, digamos, un continuo, como si lo hay, por ejemplo, en una playa o en otro tipo de ecosistema. Acá es, digamos, cantos rodados enormes, que se amontonan unos a otros, y eso conforma lo que es la superficie. Eventualmente, cuando uno se encuentra con una gran masa de musgos o de líquenes, que también los hay, ahí suele haber un poco más de asentamiento de la roca y de consolidación. Entonces ahí sí se habla un poco más de suelos, si se quiere, o pseudo suelos. También la acción de las aves, sobre todo las escubas y los pingüinos. Sí, que aprendí lo que era una escuba el otro día mientras leía Sí. sobre esto. Es como la gaviota gigante. Sí, Es una gaviota gigante. Peces marinos depredadores. Un pez. Perdón, pescado. Pájaro es un pájaro depredador marino, una especie de gaviota metal. Sí. Como esa que es medio prehistórica. Que No es el dodo. No, hay uno que... El rock. Que sí, si hay un pájaro que tiene metal en esta vida, es el shoehorn, no sé El cuánto. venteveo. No, es una cosa que vos lo mirás y decís, te da miedo porque como que da vuelta los ojos y tiene la nariz, la boca así, el pico grande, raro. No, qué horrible. El venteveo tiene distintos tonos de canto, canta distintos estilos para dependiendo del momento del... Pero entonces las escubas contribuyen a formar islas y cosas como... Sí. De hecho, ellos cuando hacen los nidos, por ejemplo, el tipo de impacto que tienen sobre los suelos es tan característico que algunos autores especializados le llaman ornitosuelos, ornitos que viene de ave. Entonces son como suelos característicos donde sabes que hay actividad de aves. Sí, es heavy el pájaro ese. Es heavy. No, y ya que estamos con el tema del suelo, yo diría que Lovecraft estaba muy bien al hablar de montañas alucinantes. Hablando de racitas. Sí. Lo digo porque, por ejemplo, nos pasaba de estar caminando sobre un terreno más o menos plano, pero por ejemplo a los 3 metros... Perdón, esto fue una referencia descolgada porque no habíamos prendido el micrófono. Sí, yo me parecía. Estábamos hablando de Watson y Crick antes. Oigan, hablemos de racistas. No, porque por ejemplo... Lovecraft y Watson. Nos pasaba de estar caminando sobre un terreno más o menos plano y a los 3 metros, por ejemplo, tenías una hondonada. Y a los 10 metros tenías una subida. Y alrededor, a lo lejos, veías un paisaje que era más o menos muy irregular. Y de hecho hay fotos donde digo, alguien le tuvo que contar este paisaje. No sé si es específicamente de esta zona
pero alguien le tuvo que haber contado porque el tipo describe casi tal cual lo que se ve allá. De hecho, uno de los fenómenos que se observaba es lo que se conoce como las cuñas de hielo sobre las rocas, que es hielo, o sea, es agua, digamos, que entra sobre las rocas y cuando se congela explota la roca, digamos. La roca como fracking. Ahí está, Sí. exacto, y te deja como lajas de roca. Y eso, por ejemplo, en el libro lo describe como algo medio surrealista, de que se ven como figuras geométricas, y algunas figuras se ven, o sea, algunas cosas así se puede ver. O sea, cuando no estaba hablando de gente negra, estaba hablando de las formaciones geológicas en Antártida. Exacto. ¿Había alguna cosa que esperaban de la Antártida? Dijeron, no era así. Bueno, a mí me pasó que yo sabía que había musgos, líquenes, inclusive pasto, hay pasto antártico, pero pensaba que se iba a encontrar cada tanto. Bueno, el pasto sí, pero los musgos y líquenes, cuando llegué, vos llegabas y era todo verde o todo amarillo. Claro. Y decía, no lo puedo creer, yo me imaginaba algo mucho más gris, blanco, y cuando llegué era como un montón de colores que no me esperaba en ese momento. Cuando bajaron del Hércules en la isla. Sí, pero el trayecto es otra cosa, no es me subí a un bar, Bari que es muy viejo, me subí a un LAN, no sé qué, no, es un Hércules. Sí. ¿Cuál fue el primer pensamiento, además de, pucha, me estoy muriendo de frío? Al bajar del Hércules, yo no lo podía creer. O sea, pisé la Antártida y decía, ¿estoy en la Antártida? No lo creo. Y en un momento, además está filmado, hay un video de que agarramos y nos abrazamos entre varios como diciendo, esto es increíble. Y, o sea, era la pista del avión, o sea, no habíamos visto nada más. Sí. Y era como, yo no puedo creer que estoy acá, estoy pisando esta tierra que está en la Antártida. Claro, sí, porque se te vienen en la mente las imágenes los documentales. Y ahí no te importa el frío, no te importa nada, porque sabés que vas a vivir una experiencia increíble. Y además estás abrazado con gente con 85 capas de ropa. Y ¿cómo era su día a día, su cronograma? Porque yo estaba pensando, hablando esto de sus impresiones, que los astronautas, cuando hacen las salidas del módulo espacial, tienen un tiempo destinado exclusivamente a que ellos piren. Se llama O-Time, tipo de O-Time. Pero escrito A-W-E. Eso era más al final porque nosotros salíamos y la idea es como, bueno, hacemos todo lo que tenemos planificado para hacer desde el punto de vista científico. Ajá. Y después, bueno, si sobra tiempo, bueno, hacemos fotos, recorremos lugar. Claro, tenían como un tiempo para con pingüinos. Observamos a los pingüinos, filmamos videos, etcétera. Observamos, están abrazados. Sí, nosotros nos levantábamos tipo 6:30, 7 y 7:15 era el desayuno. Y después del desayuno, dependiendo de las actividades que había que hacer en cada módulo, algunos se iban al laboratorio directo y otros hacíamos salida de campo para juntar muestras, y después volvíamos todos al mediodía, almorzábamos y después estaba la chance de estar un poco ahí más tranquilo y volver a salir al campo o ir directo al laboratorio, volver a cenar. Pero en realidad, como es algo que tiene que ver con el estudio y con lo académico, tampoco era que teníamos mucho tiempo de ocio, y además lo que íbamos a hacer nos gustaba. Claro. Y como estábamos estudiando, nosotros que queremos ser futuros científicos, estábamos haciendo lo que nos gustaba y además en un lugar que nos motivaba un montón, a veces era como, bueno, vamos a descansar, no, vamos a seguir, tenemos tiempo. No, estamos cada 10 días. Claro, por eso sí. Me preguntaba más bien por lo contrario, si tenían un tiempo que los dejaban media hora a que piraran y se dieran cuenta de dónde estaban y qué era lo que estaban haciendo finalmente. Siempre había tiempo para eso. Sí. O sea, lo que pasa es que el lugar es imponente. No es que estén en la parte de las fotos de documentales de BBC, que son los glaciares así. Pero igual está jodido. Pero es imponente. ¿Vos fuiste al simulador antártico en el gato, no? Yo fui de grande, me encantó. Sí, estaba bueno, pero no era tan frío como lo esperaba. Yo fui al pelotero McDonald's de grande. Pero no estaba tan frío como lo esperaba. No creo que esté tan frío, porque estaba la temperatura a Punta Arenas. Van niños ahí. Bueno, las principales líneas de investigación. Vos tienes la sangre más compacta en el cuerpo. Sí. Hay una linda página de Wikipedia que han estado manteniendo los estudiantes. De acá saqué algunos de los datos, obviamente. Y hay varias notas de otros medios también. Son 4 líneas de investigación principales: la microbiología, que es en lo que trabaja Irene,
y otros investigaron sobre el ciclo circadiano, el tema del sueño y la vigilia en los humanos. Llamaban sensores algunos de ustedes para eso, ¿no? Porque hay 20 horas de luz en verano. Sí. Sí, está complejo eso. Otra gente hizo parte sobre el ecosistema, derretimiento de glaciares. Imagino que vos habrás estado en esa parte. Y después hay un grupo que es la que hablan de invertebrados, que son los únicos animales terrestres que hay, porque los vertebrados son todos animales acuáticos. Exacto. Y los investigadores. Sí. 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 Pero casi. esos no son nativos. Claro, esos somos invasores. Esos no son nativos. Sí. Cuéntenos por turno, más o menos como quieran, lo que trabajaron ustedes en particular y alguna cosita que nos puedan decir sobre las otras líneas. Bueno, en mi caso, yo estaba en el módulo de microbiología, que se basó básicamente en buscar la diversidad de virus en el ambiente, en agua marina y hielo de glaciar, y también en la fauna antártica, en nuestro caso en aves, que eran pingüinos y en escubas. Y además buscamos en las inmediaciones de la base un virus que sirve de bioindicador sobre contaminación humana de fosas sépticas. Esto tiene importancia no solo porque podemos llegar a decir si hay presencia de fugas o no en la base, que es importante para no contaminar en la Antártida, sino que además el tema de los virus en las aves es importante porque las aves tienen rutas migratorias, no se quedan en la Antártida. Entonces, si hay un virus infectando un ave, no se queda solo circulando en la Antártida, que igual es grave, sino que además puede llegar a otras partes del mundo y generar un problema global. Y fuera del micrófono más temprano hablábamos de lo rápido y fácil que mutan los virus y que pueden saltar de especie anfitrión. Sí, bueno, mismo ha habido datos de influenza en aves, que es lo que la gente llama la gripe del chancho. Sí. ¿Gripe aviar? La aviar. Claro, Sí. la aviar. Influencia aviar, que ese virus puede recombinar e infectar humanos, y se ha encontrado en pingüinos en la Antártida. Por suerte, en los datos preliminares que nosotros logramos evaluar allá en la Antártida, nos dio todo negativo, lo que en realidad es positivo, porque quiere decir que no hay virus ni contaminación humana por parte de la base uruguaya, y tampoco están circulando los virus que nosotros buscamos en las aves, entre ellos influenza. Y igual todavía tenemos que hacer estudios más a fondo acá, porque a pesar de que se hicieron los primeros estudios moleculares en la historia de la base uruguaya en la Antártida, que es buenísimo porque pudiste estudiar cosas ahí con las muestras que tenías ahí, también hay que tener en cuenta que es la primera vez que se hace y claro, y necesitábamos algunos hacer otros procedimientos que se van a tener que hacer acá. El frío que tiene que hacer para que se te gripe un pingüino. Pero para una cosa que capaz que estaría bueno, hablabas de las fugas de fosas sépticas. Sí. Es importante aclarar que en la Antártida no hay fosas sépticas, o sea, como que se guarda todo y se trae para acá, se lleva la comida y vuelve después de ser comida. Pero lo que pasa en realidad es que todo lo que entra en la Antártida tiene que salir de la Antártida. No es como los baños de ómnibus. No. Lo que pasa en la Antártida no queda en la Antártida. No, es que en realidad ellos tienen unas fosas sépticas que les hacen un tratado con enzimas para disminuir esos desechos, entonces son esas fosas las que pueden llegar a tener fugas. Sí, el regulador tiene que estar, pero importante esa aclaración que evidentemente mucha gente no sabe, que no tienen por qué saber. Sí, no es que de las no tenía por qué saber, ahora lo sé, soy la mejor persona ahora. Nunca había parado a pensarlo, pero obviamente tiene lógica. Soy la mejor persona ahora, pero esto necesitaba saberlo. Claro, no es como acá, por ejemplo, que van los desechos al mar, sino que todo desecho que se hace o se incinera o lo que no se puede incinerar se trae de vuelta a Uruguay. Exacto. ¿Qué me trajiste de la Antártida? Bueno, yo en realidad, en mi módulo, que es el de ecosistemas antárticos, trata de ver, bueno, cuál es el impacto, primero entender cómo funciona el ecosistema en su conjunto, tanto desde el punto de vista a nivel de superficie como a nivel de glaciar, como lo que es la cuota biológica, que por más que esté compuesta por musgos, líquenes y el pasto antártico, es súper diverso, hay un montón de algas también, y bueno, y eso todo tiene que ver con cómo eso puede
modificarse a causa del calentamiento global. ¿Te sirve de cierta forma como una especie de muestra de un ecosistema casi virgen? Sí, bueno, de hecho... Porque la presencia humana es muy reciente. Se habla de la Antártida como un continente prístino, o sea que la acción humana es muy poca, si bien la región en la que nos encontramos nosotros es, digamos, la más afectada, dada la cantidad de bases y la presencia humana. De hecho, uno puede ver, digamos, la presencia humana en los ecosistemas, sobre todo, por ejemplo, el rastro que deja los vehículos, por ejemplo, o el propio paso humano también tiene su cierto impacto. Sobre todo, estamos hablando, por ejemplo, de especies de musgos que les cuesta un montón recuperarse luego del pisoteo, por ejemplo, porque crecen muy lento, porque necesitan nutrientes. Esos nutrientes los sacan de las rocas. Esas rocas, para poder tener esos nutrientes disponibles para los organismos, tienen que pasar por un montón de procesos. Por ejemplo, tiene que pasarle agua por arriba y eso hace que la roca se disuelva un poco y se liberen los minerales para que los organismos lo puedan asimilar. Te llegas a tropezar contra esos musgos y no vas más a la Antártida. Bueno, sí, o sea, nosotros, digamos, tratábamos de evitar esas zonas, pero bueno, a veces... Hay que tomar muestras. Hay que tomar muestras, pero a veces es imposible. Simplemente porque vos querés ir de A a B y de A a B hay musgo. Es lo que te tiene el musgo, no le importa dónde está. Digamos, uno tiene que hacer una suerte de compromiso ahí, decir, bueno, piso por acá, piso por allá. En donde había musgo y había que pisar sí o sí, se tenía en cuenta de pisar el lugar que hubiera menos musgo. Claro. Y sobre todo el caminito que queda. Claro. Que el que viene atrás siga las huellas del otro para no pisotear todo el entorno. Y bueno, entonces nosotros lo que tomamos fueron medidas de temperatura del agua, pH del agua, conductividad. Y bueno, además sacamos muestras de sedimento y de lo que eran los organismos biológicos que estaban allí. Y ahora estamos en la parte de procesamiento de datos y ver, bueno, primero, como primer paso, entender cómo se comporta el ecosistema antártico y ver dentro de los modelos que ya existen de calentamiento global, bueno, cómo se ajusta las variaciones a lo largo de lo que es la isla, porque tomamos en diferentes puntos, algunos más alejados de la base, otros más cercanos a la base, y ver, bueno, si la interacción humana tiene que ver, si no tiene que ver, si el derretimiento del glaciar, porque la base está al lado de un glaciar, que es el glaciar Collins, si ese derretimiento está relacionado con la cantidad de musgo que crece, porque si se derrite hay más agua, si hay más agua hay más minerales. O si no tiene nada que ver, y bueno. Probablemente si se está derritiendo por efecto de más calor, pueda favorecer el crecimiento de vida vegetal, ¿no? Sí, es que esa es una de las hipótesis que trabajamos, que es que a medida que aumenta la temperatura, el derretimiento del glaciar cercano a la base va generando mayores cursos de agua. Esos cursos de agua van alimentando a los organismos y que en definitiva van a parar o hacia el océano o hacia los lagos que hay cerca de la base. Bueno, o sea, ¿qué salados? Sin quererlo, estamos transformando una isla en el medio de la Antártida. Sí, básicamente. Sí, que además a pequeño nivel de que son unos musgos. Ya la estábamos terraformando. Cagando, sí. No, además esa zona, la zona en donde está la isla Rey Jorge, es una de las zonas más afectadas por el calentamiento global. Exacto. Entonces hay que tener cuidado ahí. Sí, porque el agujero de la capa de ozono es ahí. Exactamente. Sí. Bueno, y relacionado con el calentamiento global, otro de los módulos, que es el módulo de invertebrados polares, está trabajando, bueno, como si vos tenés a la Antártida cada vez con temperaturas más altas, si eso puede promover la llegada de insectos invasores, por ejemplo, que puedan competir con las especies que ya habitan en la Antártida, y bueno, eso también tiene su cuota de responsabilidad humana. Sí. Otra de las líneas de investigación del módulo de invertebrados polares tiene que ver con el tema de las algas, y estaban trabajando con el mosquito antártico y con unas lapas que son unos moluscos que son bioindicadores de biodiesel y etcétera, de hidrocarburos, porque la bahía en la que está la base es un lugar donde pasan muchos navíos. Entonces son indicadores de la presencia de hidrocarburos, también son indicadores de contaminación humana. Entonces están investigando eso. ¿El mosquito antártico es nativo? Sí, hay uno que es nativo
y después tenés uno que no es no nativo. Claro, que es invasor. Ahí y está. ellos estaban viendo los dos. Claro. Cómo El era la mamá, relación entre ellos dos. Ni en la Antártida te salvaron moquitos en verano. Igual es un mosquito que no pica. Claro. En Buena realidad onda. es un mosquito que se alimenta en su etapa larval en No las me digas, focas me busco, sépticas me y busco. de adultos solo se dedica a reproducirse, no se alimenta. Entonces no es un mosquito que pique. Claro. Ahí va. Y después el otro módulo que había era el de ciclo circadiano, que como dijiste vos, en verano hay 20 o más horas de día y en invierno es al revés, hay 20 o más horas de noche. Entonces lo que ellos están investigando es cómo cambia entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno el estado de ánimo y también la actividad y los periodos de sueño de la dotación que está allá en la Antártida, según el fotoperíodo, según las horas de luz oscuridad que tengan. Eso tiene un montón de connotaciones prácticas, sobre todo al momento de cuánta luz artificial recibe la dotación en invierno, por ejemplo, qué tipo de longitud de onda es la más óptima para trabajar, si la misma longitud de onda sirve para todas las horas del día o si es mejor una longitud para las diferentes personas también. Para las diferentes personas. Si toman mate, no toman mate. Bueno, como lo dijo Irene, si tiene que ver con el estado de ánimo, porque se sabe que a veces la exposición a la luz tiene que ver con la depresión. Y bueno, eso es la idea de este estudio, y para eso fue que llevaron a nuestros compañeros actímetros que medían determinadas variables fisiológicas. Sí, es como un relojito que mide la luz y mide la actividad de las personas. ¿Tienen idea de cuánto tiempo pasa el personal militar y el personal del Instituto Antártico ahí por vez? Bueno, tenés una base permanente que forma parte del Instituto Antártico, que es de 8 o 9 personas. La dotación. La que es la dotación Antarcos. Y después tenés en verano, más gente, se suma más gente de la dotación, porque en verano es donde se hacen todas las reparaciones, todo lo que tiene que ver con... el clima ayuda. Exacto. Se deben odiar las 9 personas que trabajan juntos ahí. Bueno, precisamente... Por eso les hacen No, pruebas. sí. Y rotan además. Pero hasta algún punto se deben odiar, porque se ven todos los días por... Claro, pasan un año y después cambian la dotación. Empieza el invierno y no podés salir de ahí. Digo, pero creo que hay gente que está meses ahí. Sí, hasta un año puedes estar. Hasta un año de corrido. Sí. Sin volver. Sí, sin volver. Y bueno, y ahí entra la importancia de la colaboración entre bases, ¿no? Claro. Porque en verano también, porque es generalmente donde se hace la mayor cantidad de ciencia y hay intercambio de científicos todo el tiempo, pero también eso de que en invierno necesitan estar comunicados. Mayor cofradía entre el personal, Sí, para estar en mejor estado emocional. No, yo estaba pensando que alguien que está ahí un año entero, ahí debe ser interesante hacer estudios de ritmo circadiano. Bueno, por eso... Tener nutricionistas mirándolos, tener microbiólogos examinando la microbiota, cosas que he aprendido con la gente de Bardo. Y el tema de que eso sí también afecta al estado de ánimo. Bueno, lo que están haciendo ellos fue ir ahora en verano, tomaron las muestras, etcétera, y la médica de la base, que forma parte de la dotación, que se queda en invierno, que va a ser parte del artículo científico que se escriba después, va a ser la que se va a encargar de tomar las muestras, etcétera, en el solsticio de invierno para poder comparar cómo es en los dos solsticios, digamos. De cualquier forma, igual, en invierno es muy difícil hacer ciencia en invierno. O sea, si es de noche, la logística cambia. Pero es complicado moverse por el terreno. Pero es difícil para todas las bases. O sea, es difícil en Uruguay también hacer ciencia en invierno, ¿qué te pone? Porque, digo, si bien otras bases pueden tener una mejor logística, pero es complicado. O sea, todo el tema de la luz y todos los peligros que involucra trabajar en la Antártida. Aparte tenés una capa de hielo que está por encima de todo el terreno, que no sabés. Ya te digo, esas irregularidades que yo las puedo ver en verano, en invierno, está todo tapado por... un hielo medio frágil, claro, además, y te clavaste una de esas lacas de piedra. Por eso es que... no, y además cambia de un minuto al otro el clima y de repente estás en una tormenta o te cambió el espacio porque donde se junta nieve en otro lado debe ser súper fácil. Bueno, mismo a nosotros nos pasaba estando en verano que queríamos salir una salida de campo, nos levantábamos mientras estábamos desayunando, el jefe de base nos decía sí, tienen permiso para salir, no sé qué, y después cuando nos estábamos preparando nos dice no, mira, el clima no está en buenas condiciones, no les conviene salir, y ahí no salías y
hacías otra cosa, o ibas al laboratorio, etcétera, o ibas a un lugar más cercano. Una pregunta no científica ahora. En los momentos que tenían de ocio, ¿qué hacían de ocio? Hay arcos de fútbol, porque si no se nos va a hacer uruguayo. No, había pool. Había una mesa de pool. Estaba la tele, hay una televisión. Bueno, yo tengo una pregunta que ver eso porque lo vi en los tweets de Franchetto. Las películas miércoles de película de Marvel, domingo de Game of Thrones. Sí. Me dijeron que había ahí. Pero eso era cuando nosotros jugamos. ¡Ay, no! ¡Todo mal! Pero sí, o sea, la base tiene, o sea, cierta oferta de cuestiones para extenderse. Estaba el pool, estaba la televisión, tienen un montón de canales. O sea, ¿cómo estaba la recepción de internet ahí? Sí, estaba ¿Sí? muy bien, sí. Ahora es mucho más fácil, todo el mundo anda con un telefonito en el bolsillo, puede llevar tablet, puede llevar laptop. Guapos eran los que iban hace 20 o 30 años. Yo me acuerdo, Eso sí era guapo. no hace 30 años, hace... No, hace 15 ya. Sí, hace 10, no más. 2006 unos amigos tenían al padre, que es militar, en la Antártida y se conectaban en Navidad, en Pascuas y no me acuerdo que otro día, media hora de videollamada como para ver, está vivo. Pero tenía videollamada, eso no es nada. Cuando yo era chico, mi viejo se iba 3 meses al año a Estados Unidos a laburar. Claro. Hablaba por teléfono con él 2 veces y recibía un par de cartas. Sí. Claro, de noche. Domingo de noche que era más barato. Yo no veía a mi viejo por 3 meses. Y ahora cuando yo voy de viaje por algo, hablo todos los días con ellos. Sí, eso. Cuando nos vamos de vacaciones, hacemos que llamen al gato los que los vienen a cuidar para hablar con los gatos. Bueno, esto ya es un poco mucho. Pero se puede. Ese gato tiene síndrome de Estocolmo conmigo. Yo lo agarro y me odia cuando lo agarro, pero después vuelve corriendo. ¿Qué hacían ahí en esos momentos? Pool, cartas. Generalmente igual nosotros siempre teníamos siempre tenemos algo para hacer. Noche de trivia en la Antártida. Pero de hecho una de las actividades que teníamos para pasar el rato era hacer seminarios, teníamos que presentar lo que hacíamos nosotros al resto de la dotación, para que la dotación también nos diera una cierta recepción ahí de lo que nosotros investigábamos. Pero sí, había momentos de jugar al uno, había momentos de tomar café o té. Tomar café. Mate. Sí, mate. Y hubo un par de noches de películas, no de Marvel, pero había películas. Mientras nosotros estábamos en el laboratorio de microbiología. Hasta las 4 de la mañana. Sí. Igual ¿qué vieron en la Antártida, por ejemplo? No me acuerdo, era una de Black Jack, Jack Black. y Kate Blanchett. No veas esta de Carpenter. ¿Qué pasa en la Antártida? No, era tipo la casa de los relojes, la pared, una cosa así se llamaba. Es de ese año, sí, me sí, era así, tipo algo como Rock Academy o algo así. ¿Qué pasa en la Antártida? Bueno, en un momento se planeó ver The Thing y no sé. Era vamos a vivir en un avión. La posta era ver The Thing, pero no salió. Podrían haber visto la máscara pingüino, Happy como para algo más feliz. Y su primo menos conocido, Armadillos en a Train. Hablando de las otras bases, que lo charlamos un poco antes, la isla Rey Jorge tiene una densidad grande de bases. Dijimos que estaba Polonia, China, Rusia, Corea del Sur, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Bueno, porque está en Argentina cerca, puedes ir a pedir yerba. Igual no está tan cerca. No está cerca, pero sobre todo porque la base argentina está por el otro lado del glaciar. Entonces la única forma de llegar es por barco. Salvo que te hagas el valiente y te trepes al glaciar y casi te rompas la nuca. Pero bueno, nos contaron que estuvieron en la base china. Exacto. ¿Comieron comida china en la base china en la Antártida? Sí, lo contaron. La base china es la de las que tienen mayor logística. De hecho tienen su propio invernadero, tienen una cancha de básquetbol, tienen un museo dedicado a cuando se construyó la base. Bueno, ir a la Antártida, ir a un museo. No, a jugar básquetbol en la Antártida. ¿Tienen recuerdos? Sí. Uno es comunista. Mira, yo dije, voy a ir a la Antártida, el único lugar del mundo donde no se maneja dinero. ¡Qué ingenuo! Ahora que se quemó el banco chileno. Sí, pero en China no organizan tipo tours turísticos. Está lo que es el turismo antártico, que tiene todas sus connotaciones. Sí. Y vienen cruceros y los hacen bajar, y van a las bases y pues suben y se van. O sea, es una cuestión media de recorrido así,
pero ahí los chinos tienen su negocio. Pero sí, comieron comida china, nos contaban antes. Sí, nos dieron comida china, la verdad que todo en la cancha de básquetbol. Claro, en la cancha de comimos básquetbol. comida china en una cancha de básquetbol en la base china en la Antártida. Exacto. Ese es el momento más bizarro de todo el Grité Diomen y eso no es chino. No. Pero la infraestructura científica y técnica que Sí. hay ahí. Ellos tienen, bueno, además de todo lo que es toda la logística de transporte, por ejemplo, tienen las camionetas esas 4x4, pero con oruga. claro, ahí va, tipo oruga. Y metralleta, por las dudas. Después tienen Por su, si aparecen monstruos. tienen su Pues propio. aparecen monstruos americanos. No, eso es Japón. Los japoneses son muy de Godzilla y eso. Godzilla pero congelado. No sé nada. Flota. Tienen su propio invernadero donde cultivan su propio alimento. Brote de soja. Tienen una estación meteorológica que es donde ellos hacen toda la cuestión del modelado del clima regional y también mundial, porque la Antártida también te permite estudiar lo que es todo el clima global. Bueno, y además tienen lo que es bien típico de la cultura china, todo eso, tiene una campana, una piedra inaugural de la base, toda una cuestión. Se llama Gran Muralla la base. La base se llama la Gran Muralla. El chino es buenísimo para el nombre. Sí, Porque la estación espacial se llama Templo Celestial no sé qué, el rover tiene otro nombre así, son muy buenos para el nombre. Sí. Y cabe resaltar que justo precisamente la base de la Gran Muralla es la base de paso que le permite a los chinos acceder al resto del continente. Es el parador. Es una especie de parador que le permite después distribuirse al resto Y deben entrar 15 bases antiguas. Sí. En esa. Sí, no sé si 15, pero entran una o dos, entran seguro. Es como si fuera el Punta Arenas nuestro que hicimos escala, pero ahí en la Exacto, isla Rey Jorge, ahí en la Antártida. Sí, ellos también comparten cierta cercanía, mucho más que la base uruguaya, que está un poco más aislada, con la base chilena, con la base rusa, entonces hay como más encuentros entre ellos. Ellos también tienen todo lo que es el control de la zona ahí del puerto, precisamente por el tema del turismo. Precisamente por el tema del turismo. Y sí. O sea que se llama Gran Muralla, pero hace lo contrario de la Gran Muralla. Sí, dejar entrar gente. Está, pero hay colaboración. Bueno, ¿qué hace la Gran Muralla ahora? Sí, bueno, ahora es turismo. Ahora es turística. Hay colaboración científica entre las dotaciones, entre las bases. Sí, pero tal cual, aparte, es más, nuestro grupo principalmente precisaba agua destilada y no lo teníamos. Y justo uno... Vas en el avión y ¡oh, el agua destilada! Tipo, no, estábamos en la base presando las muestras y nos quedamos sin agua destilada. Y justo el grupo de invertebrados tenía que pasar cerca de la base china. Y unos compañeros fueron y dijeron: bueno, vamos a pedirle a agua destilada, no sé qué. Y nos prestaron. Sí, agua destilada. Y la base, además, cabe destacar que está a 6 kilómetros. Entonces claro, era 6 de ida con altibajos de terreno y 6 de vuelta. Sí, y con un vasito de agua destilada. Leí en las notas que metieron 70 kilómetros. Sí, el grupo de invertebrados fue el grupo que más caminó, que constantemente tenían que salir porque ellos depositaban trampas para insectos, entonces constantemente tenían que salir a buscarlas y registrar lo que colectaban. Pero sí, tanto los chinos como los chilenos mostraban tremenda predisposición y es que es el espíritu antártico, va por ese lado. Bueno, y aparte somos parte del Tratado Antártico, sí. Que en realidad tiene como principal la paz, la colaboración y la ciencia. Sí. Y en realidad nosotros somos miembros consultivos de ese tratado, o sea, hay 29 países que tienen voz y voto, y dentro de esos países está Uruguay, así como potencias mundiales. Sí, es parte del gobierno. Claro, como China, Reino Unido, etcétera. Entonces mismo por voz y mismo ejemplo, voto. si Uruguay levanta la mano para decir que no en algo, no se hace. Claro. Y eso es lo bueno de la Antártida, porque tenemos voz a nivel mundial en algo que siendo un país... Hay una igualdad, claro, en cierto sentido. Uruguay está gobernando 14 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Sí, y hay algo dentro del tratado que se llama el Protocolo de Madrid, que tiene que ver con el uso del ambiente antártico, que en 2048 como que caduca y se tiene que rever. Ahí está. Y entonces Uruguay
hay muchas potencias mundiales que piensan, capaz que por los minerales que hay, capaz que hay petróleo, se puede usar para turismo, etcétera, y lo sí, quieren los chinos muy explotar. simpáticos, pues les encanta encontrar minerales raros Claro. por todos lados. Entonces, nosotros como científicos uruguayos tenemos que seguir haciendo ciencia y buena ciencia para poder mantenernos en el tratado, seguir siendo consultivos, tener voz y voto, y cuando se revea el tratado poder tener información y cosas que demuestren que está bueno seguir teniendo la Antártida como es y no utilizarla para el comercio. Saquearla. Exacto. Y vamos a estar vivos para el 2048. Y es la idea. Con el cambio Esperemos que climático. Es la idea. Bueno, los modelos de cambio climático, ahora que lo mencionás, dicen que la Antártida se podría derretir toda, pero a finales de siglo. Ah, está tranquilo. O sea, no sé bien cómo es, si es lineal el derretimiento o no, pero si es lineal, por ejemplo, el 45 está por la mitad. Tranquilo, si el agua sube 42 metros estamos a salvo. Queda una peninsulita. Y ellos capaz, yo con 80 años más, 120 no creo que esté viviendo. Bueno, pero además la Antártida se toma como el ventilador del planeta, porque en realidad todas las corrientes de agua pasan por la Antártida, circulan alrededor de la Antártida, se enfrían y vuelven a subir. Además, ese es un nombre muy adorable para un continente gigante. Si el Amazonas es el pulmón del mundo, eso puede ser. La Antártida es el mayor reservorio de agua dulce, además, del mundo. Está todo congelada, ¿no? Hablando del comercio y saqueo. El 80% de agua dulce del mundo está en la Antártida. Y no se olviden que el agua dulce solamente forma el 3% del agua total del planeta. Y lo importante que es el agua dulce para nosotros, para la vida, ¿no? claro, vale. Bueno, justamente hablando de los prospectos a futuros de la ciencia. En este programa creemos en la ciencia por la ciencia misma, que no necesita una aplicación práctica inmediata, sino simplemente expandir conocimientos. Ay, disculpame, universitario. No, sí, se pone a recitar en algunos momentos. Soy así antes de ser universitario. Pero es interesante también hablar de aplicaciones prácticas, bueno, como esto, de tener insumos de información para hacer palanca, para preservar. Sobre todo en los proyectos que trajeron ustedes, ¿qué es lo que podría ser un resultado, además de eso, a corto y mediano plazo para Uruguay, por ejemplo? Bueno, en el caso de nuestro módulo, el hecho de que nosotros vamos a entender cómo funciona el ecosistema antártico cercano a la base nos permite evaluar medidas de mitigación del impacto humano para evitar mayor impacto, mayor destrucción de los organismos, evitar derrames de cosas que no deberían estar derramándose, formar a los miembros de la dotación en lo que tiene que ver con la conservación de los organismos, no pisotear, ese tipo de cosas, no pisar musgo, el manejo que tiene que ver del agua que se utiliza para la base, porque la base utiliza agua de un lago, el lago Uruguay, que está al lado de la base. Entonces, conocer cómo impacta el trabajo de la dotación en el lago y en los lagos aledaños, que también, digamos, tienen su relevancia, es importante. Bueno, en nuestro caso, la búsqueda de virus en la Antártida es importante a nivel global por el tema no solo de las aves migratorias, sino que además somos humanos y estamos yendo y podemos traer virus o llevar nosotros virus a la fauna antártica. Y además que se ha demostrado que los virus se pueden mantener congelados en el hielo mucho tiempo. Sí, los rusos no encontraron las porquerías ahí abajo en el... Sí, se ha encontrado en la Antártida, por ejemplo, algunas cepas del virus influenza que nunca habían circulado en el mundo. Y entonces eso está bueno para generar una alarma a nivel mundial, y en el caso de que no haya, bárbaro, pero sí hay, ver y poder generar planes para evitar una pandemia, etcétera. Y otra cosa del módulo de microbiología, que este año no lo hicimos porque trabajamos solo con virus, pero en las escuelas anteriores también se trabajó con bacterias. Se encontraron unas bacterias que tienen una proteína que arregla el daño generado por luz UV en el ADN. Claro, que en realidad ya existe en otras bacterias y otros animales en el mundo, pero estas tienen la ventaja de que funcionan a temperaturas bajas, entonces no necesitas darle calor ni nada para que ellas funcionen. Entonces
tendrías una enzima potencial para curar el melanoma, por ejemplo. Entonces eso es buenísimo. Sí. Y esa enzima la empezó a usar y Susana Castro, la profesora esta que me habló el primer día de clase, y la patentó una uruguaya, una científica uruguaya. Y eso tiene una importancia muy grande para Uruguay, para el mundo y para Uruguay dentro del Tratado Antártico. Tiene digamos, un valor agregado ahí. Vamos a poder decir que inventamos otra cosa además del marcapasos. El Zoom. Bueno, de hecho, otra de las líneas de investigación que tiene más que ver con el plano comercial, si se quiere, es el estudio de las algas de la Antártida para la fabricación de celdas solares, que es uno de los trabajos que tiene la Facultad de Química. Se buscan pigmentos en las algas que puedan que tengan una cierta eficiencia para poder introducir en celdas solares para poder precisamente abastecer energía a las bases y también a las ciudades, ¿por qué no? Corrección, no inventamos el marcapasos. No, lo mejoramos. Me fascina todo lo que tiene que ver con adaptar estructuras biológicas a aparatos. Tipo las cuerdas que hacen con cosas de telaraña. Y esto es realmente... Si te interesa el tema, las celdas llaman las celdas de Graetzel, se escribe con doble I, con diéresis en la A. Claro, si lo pones sin salte, güey. Sí, ¿Quiso poner Graetzel? Sí. Las celdas de Hansen y Graetzel. Y además una ventaja que tienen estas celdas es que no tienen por qué estar a la intemperie, pueden estar adentro. De hecho hay toda una movida de hacer celdas tipo cortinas que se coloquen en ventanales y que vos como que cerrás la cortina y eso despliega la celda y se carga así. Buenísimo. Y lo podés usar en ropa para cargar celulares. Sí, bueno, ahí no sé. Ahora están con todas las nano wearables. Sí. Que es tipo ropa que tenga celdas solares o que con la fricción del cuerpo mismo cargue, por ejemplo, un celular. Sí. Bueno, ¿quieren agregar algo sobre la escuela de verano que no hayamos dicho, que no hayamos preguntado? No, digo, personalmente me gustaría que esto continuara, que la facultad siga apostando por jóvenes investigadores en la Antártica, más allá de que después eventualmente uno pueda diversificarse y estudiar otras áreas de la ciencia, que pueda incluir físicos, que pueda incluir astrónomos, que pueda incluir matemáticos, químicos. Digamos, la Antártida tiene ciencia para todos. Entonces está bueno que la facultad siga apostando por este proyecto. Y no quiere decir que sin ir a la escuela antártica no puedas investigar cosas sobre la Antártida, pero a nosotros nos parece que es una experiencia muy importante para la formación nuestra como futuros investigadores antárticos, si Dios quiere, porque estamos conviviendo con profesores que dedicaron gran parte de su vida a ir a la Antártida a investigar allá. Entonces, eso está buenísimo. Y además es medio aburrido hablar de un lugar sin haber ido. Sí. Pero muchos científicos hablan de cosas que o no existen, que no pueden ver, que no pueden tocar. Y deja para los astrólogos. Pero es muy aburrido. Estaría bueno ser una bacteria, pero no es una bacteria. Bueno. Ok, no estaría bueno ser una bacteria. Bueno, y además, imagínense lo que es para un científico uruguayo tener la posibilidad de ir a la Antártida. Claro. Es algo que parece de otro mundo, porque vos decís una potencia mundial, claro, llega enseguida, pero Uruguay tiene la chance y es uno de los pocos países del mundo en el que se puede ir a investigar, y además de eso, que esta es la única escuela de grado en el mundo que es buenísima, todo el resto son de posgrado. Y se agregan créditos de paso, ¿no? Se agregan créditos, sí. ¿No quieren contar algo sobre las tesis en las que están trabajando ustedes en particular? Bueno, sí, yo estoy trabajando con microfósiles de que me enteré hoy que hay micropaleontología. Sí, yo también. Sí, ahí está. O sea, pero tampoco están tan... Fósiles de microbios. Ahí está, es paleontólogo que se dedica a bacterias fósiles, o en realidad microorganismos fósiles, que también involucra a eucariotas, no solamente bacterias. Y bueno, estoy trabajando con los más antiguos, el registro más antiguo que se conoce en Uruguay, que es de 2.100 millones de años, en la localidad de Paso Severino. Y bueno, ahora estamos en el proceso de... Ya extrajimos las muestras, algunas ya estaban en la colección de la Facultad de Ciencias, otras las fuimos a buscar al campo.
le realizamos un montón de procesos porque, digamos, de tener el fósil en un preparado para microscopio pronto para sacar una foto y desde la roca que uno sacaba en el campo hay todo un proceso, tratamientos con ácidos, muchos filtros y nos quedamos solamente con la parte orgánica y bueno, ahora recién la semana que viene, si se aprueba el examen que me falta, vamos a poder saber la parte taxonómica que tiene que ver con la identificación, bueno, esta estructura a qué se parece o bueno, si ¿en qué familia lo podemos ubicar dentro de algún grupo biológico conocido, hasta qué tan lejos podemos llegar, si familia, podemos llegar a género, podemos llegar a especie, comparando con la bibliografía, con otros trabajos. Y bueno, ¿quién te dice por ahí que capaz que no hay una especie nueva o algún género nuevo? Lo bueno es que como cosa novedosa serían los fósiles más antiguos de Sudamérica. No solamente los de Uruguay, sino además de Sudamérica. Y compartimos un grupo más que privilegiado con otros países como Canadá, como Nueva Zelanda, como Noruega, que tienen ese récord así tan antiguo. Y siempre con el valor agregado de que lo hacemos con los 3 palitos y cosas que hay acá en Uruguay, ¿no? Y los 3 pesos. Por eso, sí, la pobreza extrema. Pues si de última tuviéramos los equipos y... No, eso. Como dije hace un rato, no hay presupuesto. Todo por 2 pesos es una ciencia en Uruguay. Irene, con suerte. Bueno, yo estoy trabajando con el virus de la hepatitis E, que es una de las hepatitis que mucha gente no sabe de su existencia. ¿Cuántas hepatitis hay? Todas, muchas. Hasta ahí había 5, ¿no? Sí. Y que es un virus que infecta porcinos y también se ha descubierto en ratones, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es tomar muestras de ciervos, de venado de campo y de pecaríes, que es como un jabalí chiquito, para ver si tienen presencia de ese virus, y porque en realidad nunca se había estudiado en esos animales, pero como están relacionados con los cerdos, etcétera, se puede analizar y además ver si tienen anticuerpos para el virus, porque puede ser que el virus no esté, o sea, en su materia fecal, que es lo que evaluamos nosotros, pero capaz que si tiene anticuerpos es que en algún momento se contagió con el virus. Y en realidad ahora lo que estamos haciendo es en el análisis de muestras. Todavía no tenemos algo concreto, pero vamos en camino a eso. Buenísimo. ¿Dónde puede enterarse además de la página de Wikipedia la gente más cosas sobre la escuela de verano? Me dijeron que va a haber una muestra, una exposición, algo. Sí, tenemos pensado a presentar los resultados de esta escuela en la facultad el 14 de marzo. Ya después vamos a igual colgar avisos. Bien. Estamos organizando también una exposición en el hall de la facultad de fotos que se tomaron. Y después de información sobre la escuela, además de las notas, la página web de la página web de facultad, sí. Y bueno, después sobre Uruguay y la Antártida en general, en la página del Instituto Antártico es el mejor lugar para empezar. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Fue súper educativo, educativo a veces es un aburrido, pero fue súper informativo, didáctico. Sí, vas embarrándola. ¿Vos decís? Sí. ¿Puedes decir copado? Educativo, informativo. No. Fue instructivo. Sucedió. Ivo. Fue Ivo. Fue una cosa que sucedió. Idóneo. Muchas gracias. Bueno, y también le pedimos a Ismael que eligiera música. Sí. Uy, no le digas de paso. De paso agradezco porque desde que vi hace unos meses que ibas para allá en Twitter y eso empezamos a hablar de que vinieras y bueno, estuvimos en el coso. ¿Qué dijiste? Yo elegí un tema que se llama Antártica de Whippies, que no es una banda muy conocida, pero me gusta mucho el tema porque, bueno, habla de la Antártida. Hacen como un folk ahí medio psicodélico, ¿no? Sí. Yo poniendo el Shiver y él algo de la Antártida. No, pero, digo, antes de irme como que me puse a buscar tipo música, a ver si los músicos han inspirado a la Antártida. Música antártica. ¿Sabes que hay un festival de rock que se hace en la Antártida? ¿No tocó Metallica? Metallica tocó la Antártida. Sí, Metallica se hace un festival en Año Nuevo. Tipo, todas las bases se juntan y hacen como un Woodstock, pero se llama Icestock. Sí, claro, sí. Rock chino. Rock chino. Y se juntan todos y peludean ahí en el Año Nuevo. Mira. No, y Peludean pero con las capuchas. yo la elegí más que nada por la letra, en realidad,
porque hay un montón de cosas con las cuales, digamos, me identifico o nos identificamos con respecto al viaje. La parte que habla de encender los motores, como para se escucha el humbling que le dice de los motores para cuando uno viaja en el Hércules, por ejemplo, porque el Hércules es muy ruidoso. Es muy cómodo. Mamotreto de avión. Es muy cómodo, pero es muy ruidoso. Sí, o sea, es más cómodo con una bien de línea, pero es muy ruidoso. O sea, en la escala que hay en el coso del Latu no es como. Son los asientos de Morondanga. Hacen lo que pueden. Hay menos presupuesto con en el lo Latu. que tienen. Y después habla una parte de las estrellas de cornalina, por ejemplo, que si bien hay estrellas de mar en la Antártida, pero justo creo que nosotros no sé si vimos estrellas de mar. Vimos en la base chilena había un investigador chilena, que estaba trabajando con estrellas, pero no vimos en sí justo no era la temporada, digamos, si se quiere. Aparte la marea estaba bastante alta en comparación, pero habla un poco de eso. Y además de la cornalina, que es un mineral muy frecuente en la Antártida, sobre todo en la región en la cual está la base, que de hecho forma parte de lo que es la superficie cercana a la base, y que uno mira esa superficie y ve un montón de colores: naranja, azul, verde, gris, negro, rojo, no esperabas ver en la... celeste. O sea, uno piensa en la Antártida como el continente blanco, pero era cuestión de mirar hacia abajo y ver un arcoíris de colores. Entonces digo, esas dos frases ahí fueron como muy características del viaje. Bien, esta gente entonces de Whippies se documentó para hacer el tema Antártica. No es que le cantó a la guaraná. Así que vamos a escuchar a los Whippies y el final del programa número 333. Perdidos en el éter. Ah, el dios Cthulhu. Cthulhu la rompe, el dios Cthulhu manda, viejo. Cthulhu. Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano. ¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crea el analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito. Llegamos al final del programa número 332. 333. Casi. Lo que pasa es que le dijimos solo al principio. Gracias por haber estado escuchando por ahí. ¿Más mensajes, profesor, de nuestros oyentes que nos han ido dejando? ¿Más mensajes? El doctor Gallo Baltar, @uololo, ya lo he dicho muchas veces. Finalmente me pongo a escuchar el episodio que dice claustrofobia y lo estaba dejando para adelante porque pensé que era educativo. Pensé que era un episodio de Bardo en Éter que requiere algo más de atención que una review. Es decir, una review real de los cuartos de escape. El tío Grampi nos dice por Twitter, @GrampiJuamps: tarde pero vale, programa 325, repaso 2018 más K-pop, que era el programa que hicimos con la gente de Universo Alternativo. Por favor, tío Grampi, cuando se pueda escuchar, se escucha y listo. ¿Qué más tenemos por ahí? Santiago Loza, comprensible y merecido descanso. Gracias, Santiago. Lo hemos repetido. Chapo en el 332, el programa pasado, el de Voltron, nos dice, porque leímos un mensaje sobre Mortal Engines: lo que comentan ustedes sobre la película es lo que me llevó a mí, que es aburrida. De cualquier forma se rescata una crítica interesante a la sociedad actual, que no es baladí, y además como la película tiene cepelines, dije, les voy a avisar a los amigos de Perdidos. Ja. Sí, cuando vimos el trailer dijimos, tiene pinta linda. Pero no dio para verla en el cine en su momento, la veremos después y veremos. Mortal Engines es de las ciudades que se muestran. De pinta está preciosa. Sí. Además, no confío mucho en la calidad de escritura, no sé por qué. Me parece que es una de esas películas en las que se gastaron chiquicientos billones de dólares en los efectos especiales, pero... Puede ser. Además, ¿qué pasa? Hay tantas series y tantas películas que siempre decimos que está bueno eso. Sí. Que terminamos haciendo reseñas de series y cosas casi todos los programas. Sí. Y le sacamos espacio, por ejemplo, a los juegos, a los cómics, que es una de las cosas... Eso es algo que estuvimos intentando evitar. Yo, por ejemplo, año y el anterior. Si Mortal Engines en realidad no generó mucho interés en general y no pudimos verla, no nos vamos a poner a verla y reseñarla 6 meses después o 3 meses después. Qué sé yo, vamos reseñando lo que sale
Por ejemplo, yo les muestro lo que tenemos, les cuento lo que tenemos guardado. Falta hacer la reseña de Punisher, la de Spider-Verse. La de Spider-Verse. Quiero hacer una nota sobre los cómics de Atlantis Chronicles y de la línea de Aquaman, de el run de Aquaman de Peter David. Una reseña de Corea del Norte. Sí, sobre el país. No, tengo algo sobre el contrabando de cultura occidental en Corea del Norte, sobre cómics de propaganda gubernamental que estuve mirando. Algo parecido a lo que quería hacer desde hace bastante. Tenemos que hablar de She-Ra. Tenemos Runaways, Cloak and Dagger, The Gifted, Legion de fondo. Notas con algunos cómics uruguayos. Algo histórico que tengo por ahí guardado yo. Cosas de bardo científico. Más crossovers con amigos. Quiero hacer un catálogo de autómatas reales que han existido en el mundo, como el turco que juega ajedrez. ¿Un episodio de la Tuchulia? No, yo qué sé, hemos hecho cosas. Tengo cosas. Tenemos la sección de datos curiosos sobre cómics que siempre están buenos. Hay que traer de vuelta historias tenebrosas como el registro de Channel. Misterios misteriosos como el registro de Channel. Hay que traerla de vuelta. Esa es la mejor sección de la vida, tía. Queremos reseñar Glow, Cobra Kai. Quiero investigar algo sobre cómics en la Unión Soviética. ¿Sabés qué tenemos que reseñar? Shinkata. Shinkata, es un poco chino. Sí, con el muñeco uruguayo. Sí. Eso es un chiste interno. Tenemos, por ejemplo, debemos, que nos habían pedido algún oyente, hacer un repaso de varias series, por ejemplo, DC Universe, ¿ok? Las series del Arrowverse no hemos hablado de ninguna, y esta semana se dio la noticia de que se termina Arrow, la temporada que viene. No la veía, así que... La nueva sección, cosas de... pero de Flash y Superman, por ejemplo. Y sí. Legends. No, sí, pero nos están acabando. La nueva sección, cosas del espacio, que todavía no arrancó. Tengo algo que dice... Huelga. No, hacemos huelga nosotros. No. Hasta que, no sé. Es sobre la vez que hicieron una huelga en la estación espacial. Huelga espacio. Tengo una nota... No te vas a acordar lo que es con huelga espacio. Sí, porque está pegado al lado de cosas del espacio, ahora sí. Titanes de Marie Severin, una autora. Reseñas de programas como Uncle, Plebs, Mighty Bush. Hay que hacer Plebs, sí. Más titanes de otra gente, más mujeres como no sé, Jill Thompson, Gail Simón, sobre Larry Hama, más gente. Gail Simón, que como decimos siempre, es un pan de Dios. Montones de cosas que voy acumulando para atrás hace 1000 años. Pero, por ejemplo, lo de Bill Finger lo podemos borrar, pues ya lo hicimos. Bien. Reseñar de Orville, magia, que es para hablar con que venga Chris a hablarnos de magia y eso. Y hacer trucos. Sí, montones de cosas que siguen quedando para atrás acá. Habría que borrar alguna porque ya les decimos. Por ejemplo, K-pop stuff. Bueno, pero no hicimos una nota de K-pop acá. Y la quiero. Y había visto Mary Shelley, que no sé si quedó por ahí. Puede ser que haya llegado por ahí, pero por ejemplo, tengo una que dice Supergirl, Flash, Arrowverse, Winter fucking Soldier. Porque eso de hace años. Claro, pero porque es mi favorita. No la reseñamos todavía. Es mi favorita de las películas del Marvel. De las películas del MCU, y nunca la reseñé por algún motivo. Porque en aquella época no hacíamos semanal y quedó para atrás. Yo qué sé, entonces tenemos un montón de cosas que no son solo de películas y qué sé yo. No es que no querramos hacer esa de Mortal Engines, más bien que a veces no permite el tiempo. No podemos hacer todo. Más bien, el señor Japón nos la recomendaba porque tiene Zeppelins. No es que a él le interesó tanto como para que la reseñáramos. Hablando de otras cosas, Bestiario, pueden darse una vuelta por nuestros amigos sponsor de Bestiario. Libertad 2464, esquina Bolívar, España, donde pueden probar las cervezas artesanales del propio Bestiario y pueden probar las de otros cervecerías, cerveceros artesanales uruguayos, Davo, no sé qué más hay a veces ahí, Oceánica, Volcánica, varias, y pueden tomar muy buenos vinos también. Hay una excelente limonada que a usted le gusta. Hay un vino sin alcohol. Sí. Y la comida es toda casera, de la masa de la pizza con masa madre, los panes para las hamburguesas, para el pulled pork, la comida del postre, todo está riquísimo. Lo que voy a hacer es que sepan mezclar bien los brownies con el helado. El helado, sepan administrarlo. Yo me comí el helado todo y había una porción gigante de brownies sin helado para mí. Y eso no fue una buena idea. Por más que me encanta el brownie. Van por ahí y le comentan a Adriana y a Daniel que van de parte de Perdidos en el Éter
para que se queden contentos con cómo los sponsoreamos. Próximo programa, profesor Nesoro, a menos que usted quiera agregar algo. ¿No? No. Perfecto. El próximo programa es justamente una reseña de una película muy esperada, que es Captain Marvel. La primera película del MCU con protagonista central mujer. Por fin. Se demoró mucho tiempo, debería haber sido Black Widow primero, pero bueno, le toca a Captain Marvel. No sé si hubiera visto una película de Black Widow. Sí, hubiésemos ido a verla. Si te describían el plot de Winter Soldier, capaz que no vas a verla y la película está buenísima. Sí, qué sé yo, pero no me interesa mucho el personaje de Black Widow. Ah, no, a mí tampoco, pero yo creo que pueden hacer una re buena película y merece el lugar central, porque Scarlett Johansson está desde el principio del MCU ahí prácticamente. Y bueno, Captain Marvel no solo es importante por Captain Marvel, los Skrulls hacen su primera aparición, que sepamos, en el MCU. ¡Chan, chan, chan! Está la gente Coulson, joven, con pelo. Sí, con pelo. Nick Fury. Está, como yo le decía cuando era chico, Samurai Jackson. Es mucho mejor que Samurai. ¿Te pensabas que se llamaba Samuele? No, Samurai. Samurai Jackson. ¿Nunca lo habías entendido? No te entendía bien lo que me decías. Samurai Jackson pensaba que llamaba. Ese es su primer nombre de pila. ¿Sabes que no te leí algo interesantísimo sobre Samurai Jackson? Chiquita Samurai. Como entendías, despierto para polenta. Basta. Me hacen bowling. Samuel L. Jackson, a los 40 y pocos años, era adicto a la heroína, un actor fracasado. Tuvo una oportunidad con una hija, además. Tuvo la oportunidad de tener de limpiarse, de dejar la droga y de tener un papel en una película de Spike Lee. Por eso se puso tan contento. Spike Lee, que fue a pelear con Batman en los Oscars. Por eso se puso contento cuando anunció el Oscar de Spike Lee. Y a partir de ahí edificó su carrera. Samuel L. Jackson era un actor fracasado y drogadicto a los 40 y pocos años. Y ahora es Samurai Jackson. Exactamente. Con su afro. Cuando se lo deja. Samurai Jackson. Captain Marvel es importante por Captain Marvel, pero también es importante porque es el preludio a Endgame. Y toda la gente que la ha visto, porque se estrenó hoy acá mientras grabamos esto en Uruguay, pero hay gente que la vio en Premiere ayer, o la vieron en Premiere hace unos días en Estados Unidos. Todo lo que he visto parece que está muy buena, que hace justicia, así que excelente. Y fuck los haters. Se supone que tiene que hacer justicia. Sí, fuck los haters, así que vamos a ver qué tal eso. Bueno, vamos a estar reseñando eso con Vero, esperemos que con Ezequiel, usted también, profesor. Nada, eso. No, yo voy a desaparecer, no voy a venir ese día. Me dijiste que tenía que venir, no voy a venir ese día. No voy a venir ese día, vivís acá. Eso es lo que tengo que decir yo. Sí, excelente. Eso nada más. Los escuchamos la semana que viene acá en Perdidos el Éter. Profesor. Se supone que tengo que volver. Gracias por estar en la grabación. Vivo acá. Sí, exacto. A ustedes, queridos oyentes, los escuchamos la semana que viene en Perdidos el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,